si la gente empieza a decir, bueno, pues yo uso Claude para esto, yo uso ChatGPT para esto y creo que este es el mejor prompting que puedo hacer, este descontrol puede ser mucho menos eficiente, que un poco irá por lo que tú crees que tiene más impacto en negocio. Este mismo problema hemos tenido nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de All You Need Is Data, el podcast de Mioti, donde hablamos con quienes están liderando la transformación real de los datos y la inteligencia artificial en las empresas. Hoy nos hacemos una pregunta muy directa. ¿Puede la inteligencia artificial tomar mejores decisiones que un comité directivo? Porque durante años hemos hablado de datos, dashboards, modelos predictivos y automatización, pero el gran reto de muchas compañías ya no es solo tener más información, sino tomar mejores decisiones más rápido y con mayor impacto en negocio. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada, Marta, VP of Strategy de Ailey Labs, una plataforma que está ayudando a grandes corporaciones a transformar la forma en la que deciden conectando datos, inteligencia artificial y estrategia empresarial. Marta, bienvenida a All You Need Is Data. Muchas gracias. A mí hay una pregunta que me gusta hacer mucho antes de comenzar, ¿no? Y es, pues bueno, ¿quién es Marta, no? Y cómo has llegado a tu puesto actual en Ailey Labs. Pues mira, yo estudié economía porque estaba dudando entre hacer matemáticas, estadística, algo más técnico, o hacer psicología y dije, voy a economía, que es un poco en el medio, y realmente lo fue. Y a partir de allí, pues ya empecé muy pronto en mi carrera en tema de analytics, como data scientist, y vi que me gustaba mucho esto de ver cómo realmente con el dato podía pues dar un valor de negocio y dar un impacto y dar algo de esto, ¿no? De valor. Entonces empecé en consultoría, estuve bastantes años allí, hice un MBA en algún punto y me fui moviendo más de la parte técnica a la parte más de negocio. Estuve también en una época en una startup más de marketing, también creando el equipo de Big Data y en ese momento y Analytics. Y hasta hoy que acabé en Ailey Labs, que justamente tiene bastante un producto que cubre muchas industrias, cubre todas las áreas funcionales y está muy, muy focalizado a impacto de negocio. Ahora hablaremos un poquito más de la plataforma, pero bueno, ¿cómo son tus funciones realmente del día a día? Pues mis funciones son un poco varias realmente, desde estar en cliente con algunas, sobre todo industrias nuevas que estamos empezando y ver cómo nuestro producto se adapta y podemos, muy focalizado esto también en el impacto en nuevas industrias. Después, toda la parte también de cómo aplicamos AI para nosotros mismos, cuál es la mejor forma, dónde tenemos los low hanging fruits de impacto. Y después también toda la parte de nuevos clientes, de cómo posicionamos nuestra plataforma para abrirnos aún más a más industrias. Porque, bueno, trabajáis con un montón de clientes, ahora lo hablaremos, tenéis una plataforma de decisiones inteligentes que, sobre todo para optimizar el rendimiento empresarial con inteligencia artificial. ¿Podrías hablarnos un poquito más de esta plataforma y también qué tipo de problemas resuelve? Sí, pues os cuento un poco. Es decir, Ailey es un producto y estamos creando una nueva categoría que le llamamos AI Decision Intelligence y un poco resuelve tres problemas que vemos y que creo que somos bastante únicos resolviendo estos problemas. Y por un lado es que normalmente las soluciones de negocio son muy focalizadas a un área funcional. Entonces nosotros lo que hacemos es connecting the dots. Juntamos los datos de todas las áreas funcionales, marketing, finanzas, recursos humanos, para generar estos casos de uso que viven en la intersección, como por ejemplo, optimización de stock que puede ser relevante para temas operativos, pero también para temas financieros, ¿vale? Después, esto es bastante clave. Después tenemos la parte que le llamamos Applied AI. Cómo cogemos los modelos estadísticos tradicionales y los nuevos y los adaptamos al negocio. Es decir, cogemos el dato, vemos cuál es la decisión y cuál es el impacto, priorizamos en base a esto y entonces a partir de allí escogemos cuál es el mejor modelo y lo entrenamos, lo calibramos para esa decisión. Y finalmente tenemos la parte más de ready to use, que también es algo muy diferencial de nuestra aplicación, que es una aplicación que la tienes
desde el día uno ya la puedes usar, es muy intuitiva. Hacemos nosotros el end-to-end desde el dato hasta la recomendación o el output de los modelos y el mantenimiento. Por tanto, el cliente tampoco no tiene que hacer mucho esfuerzo, un poco sí, pero no mucho porque todo lo internalizamos nosotros a la hora de deployar la aplicación en cliente. ¿Qué tipos de perfiles suelen utilizar la plataforma? Normalmente es, bueno, C-level sobre todo, de hecho es donde empezamos el producto y después de todo tipo dentro de la organización. Puedes tener desde casos de uso, por ejemplo, financieros, que puede ser un CFO, puede ser FP&A con más de análisis, controllers, todo esto. Después hasta nos podemos ir a perfiles mucho más operativos. Por ejemplo, en una fábrica, la gente que está haciendo el mantenimiento de las máquinas, que puedan recibir notificaciones o alertas de que tienes que hacer mantenimiento predictivo de una máquina. Entonces, a partir de aquí, cualquier supply chain, pues inventory planners, demand planners, mm, bueno, realmente cualquier posición dentro de la empresa. Desde Ailey soléis decir que las compañías no tienen un problema de datos, tienen un problema de decisiones. ¿Por qué es esto? Vale, a ver, yo no diría que no tienen un problema de datos. El dato continúa siendo uno de los principales blockers a la hora de implementar nuestro producto, pero lo que sí que vemos es que cuando ligamos o cuando ven el valor del dato ligado a una decisión o algo de impacto más de negocio, allí es cuando se empiezan a poner las pilas para conseguir el buen dato. Entonces, normalmente lo que hacemos nosotros es, el dato no es perfecto, ok, empecemos, deployemos la aplicación, entonces ellos empiezan a ver el valor que tendría para su día a día, pues tener esa aplicación con el dato correcto, y es cuando entonces empiezan a llamar a la persona que es la responsable, empiezan a poner recursos para que ese dato gane en calidad. Entonces, es una buena forma de mejorar este problema que es estructural en la mayoría de las empresas. ¿Y qué valores también de las compañías en el uso de vuestra plataforma? A ver, hay como el valor más directo, ¿no? De pues tener mejor accuracy, pues esto te permite tomar mejores decisiones o directamente saber cuál es el óptimo de safety stock que tienes que tener en cada uno de tus warehouses, pues esto también ya tiene un impacto implícito, pero después yo creo también hay una parte como más del valor de que la discusión ha dejado de ser si el dato es correcto, si el dato no es correcto, sino que se asume que ese producto ya está validado, que ya es el dato oficial, el unique source of truth, y la discusión pasa a ser mucho más en qué decisión tomamos, cómo interpretamos este dato. Entonces, esto también es algo que estamos viendo que aporta bastante valor. ¿Habéis visto algún sector concreto donde se haya visto más impacto? A ver, nosotros trabajamos mucho con farma, pero estamos entrando en bastantes industrias porque el valor o el potencial es enorme en todas las industrias. Sí que es verdad, y esto es un ejercicio que hacemos, sobre todo también desde la parte un poco de estrategia, es ver cuáles son en cada industria esos buckets o esos huecos, ¿no? de valor donde hay más impacto. Entonces, si te vas, por ejemplo, en seguros, que estamos haciendo algunas cosas, es más en la parte comercial, pues hay bastante valor de identificar pues, cuáles son esos drivers con datos de los agentes que realmente tienen una performance más buena y te ayuda a reconducir, ¿no? Cuando tienes un gap de presupuesto para poder conseguir ese target o hasta mejorarlo, ¿no? Optimizar lo que es el top line. Pero te vas, por ejemplo, en luxury, más fashion, más retail, y en especial luxury que tiene pues unos márgenes altos, y allí vemos mucho valor pues en tener una gestión de stock muy buena, porque una venta perdida tiene un coste de oportunidad muy alto, ¿no? Entonces, va variando dependiendo de la industria, pero que el potencial está en todas, definitivamente. ¿Puede la IA tomar mejores decisiones que un CEO? Bueno, es una buena pregunta y aquí yo creo que seguro la IA puede ayudar al CEO a tomar mejores decisiones. Entonces, si llegará a poder tomar mejores decisiones que el CEO sin él, ¿no? Depende un poco de todo el contexto de negocio que ahora mismo tiene el CEO o tiene también pues, las personas que trabajan en una empresa, que es esta información intangible que no está en el dato, que no tienes en datos estructurados,
que es un poco la clave de las empresas, ¿no? Entonces nosotros estamos cada vez más con los agentes intentando incorporar este contexto, esa información de voy a abrir un mercado o bueno, más de estrategia para que cada vez más los agentes puedan tomar decisiones pues más buenas y más parecidas a las que podría tomar un CEO con Augmented AI, ¿no? Pero bueno, no estamos ahí aún. Y si al final están utilizando vuestra plataforma para tomar mejores decisiones, ¿no? Sobre todo también, pues, mandos intermedios, cuando realmente, pues, un manager también, una de sus funciones, ¿no? Es justamente tomar decisiones y coordinar también las decisiones que se toman dentro del equipo. ¿Estáis viendo que se está cambiando un poco esa estructura interna de las compañías? Sí, es decir, no creo que tengamos clientes como que estén ya tan avanzados de que las decisiones se están tomando con la aplicación. Estamos en una fase de transición donde estamos generando esta confianza con el dato, la confianza con lo que es el modelo para que vayamos hacia allí. Pero definitivamente yo creo que habrá un cambio y que cada vez más pues, los managers o la gente dentro de las empresas que toman las decisiones estará menos tiempo haciendo el análisis, buscando bueno, sí, sobre todo haciendo el research y preparando la toma de decisión, y estará más tiempo validando que el output o que la recomendación tenga sentido un poco antes de este human in the loop. Imagino que vosotros seréis los principales clientes también de la plataforma, ¿no? Y que la utilizaréis a nivel interno. Correcto. Ahí también, ¿para qué estáis utilizando la inteligencia artificial a nivel interno, aparte de la plataforma? Vale, nosotros a nivel interno, pues como dices, intentamos utilizarla ahí donde vemos más impacto. La utilizamos desde para el equipo de ventas, para poder estar más preparados para reuniones, saber qué ofrecer personalizado por clientes, desde recursos humanos, tema de People Ops, a nivel código para los developers, bueno, un poco en todas las áreas donde vemos que puede, en producto. Entonces, tenemos como una iniciativa que es nuestro propio proyecto de usar IA y identificamos estos casos de uso y vamos desarrollando también o aplicando nuestra aplicación a nosotros mismos. Porque me comentabas antes que primero desde el equipo técnico se desarrollaba el agente de inteligencia artificial y después ya se pasaba, ¿no?, al resto de empleados para que ellos lo pudiesen utilizar, ¿no? Exacto, exacto. Y un poco, que es un poco la misma lógica que hacemos con nuestros clientes, ¿no? Al final, la aplicación se desarrolla internamente, bueno, el equipo técnico, y tenemos como personas de cada área de negocio que son como los champions o las personas que van a asegurar que lo que estamos desarrollando es útil para esa área de negocio, para este caso de uso, que es lo mismo que hacemos con nuestros clientes. Y un poco así también te aseguras que la calidad de lo que construyes es lo mejor, ¿no? Que ayudas, que optimizas también el trabajo de todo el mundo y que al final acaba todo el mundo teniendo una misma adoption, ¿no? De las herramientas. ¿Habéis visto aquí algún reto? Porque, bueno, imagino que al ser una empresa también tan tecnológica, pues la gente ha estado un poco más abierta, ¿no?, a abrazar el uso de la inteligencia artificial, pero ¿habéis visto algún reto, sobre todo cultural, a la hora de implementar la inteligencia artificial? Sobre todo desde la democratización de la generativa. Sí, sí, yo creo que al final el reto, que es un poco el control o centralización versus descentralización del uso de la IA, que es un poco el mismo reto que pueden tener, por ejemplo, los CEOs de compañías, ¿no? A la hora de escoger qué solución hacer. Y yo creo que al final, mm, si nuestra aplicación intenta un poco tener este control, ¿no? De quién usa la IA y cómo, para asegurarte que estamos usando la IA de la mejor manera, que es un poco por eso a los CEOs les gusta también nuestra aplicación, porque pueden un poco controlar o decidir cómo usar la IA desde arriba. Y un poco es lo mismo que si la gente empieza a decir, bueno, pues yo uso Claude para esto, yo uso ChatGPT para esto, y creo que este es el mejor prompting que puedo hacer, pues este descontrol puede ser mucho menos eficiente que un poco irá por lo que tú crees que tiene más impacto de negocio. Entonces, yo creo que este mismo problema hemos tenido nosotros, ¿no? Asegurarnos que la gente, que también nosotros no vayamos suficientemente rápido
ofreciendo soluciones y podemos darles algo antes de que empiecen a hacer su versión de cómo usar la IA. Porque ¿qué herramientas usan? ¿Claude, ChatGPT? Sí, básicamente, principalmente Claude, ChatGPT, pues lo usamos también para temas más de productividad, como entiendo que todas las empresas. Sí, sí, bueno, Sí, que al final hay un montón de herramientas. Claro, y yo hablándote desde el departamento de marketing ya ni te cuento, porque todas las herramientas que hay ya solo para la parte audiovisual son un montón, ¿no? Pero bueno, es verdad que Claude, si no fuese porque consume tantos créditos, sería con la que me quedaría 100% si no fuese porque al final necesitas otras más también para cuando te has consumido todos los créditos de Claude. exacto. Y es un poco este tema también que es bastante importante, ¿no? Que estamos todos como muy en el hype, ¿no? De inteligencia artificial, de usar, le vemos mucho el valor, pero ¿cuál es el coste? Ya desde muchos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el coste? Y un poco hacer este análisis para tener una estrategia clara de cuándo usar qué y cuándo tiene sentido, ¿no? Y bueno, la plataforma al final es un perfil C-level quien suele decidir pues comprar vuestros servicios, ¿no? Y empezar a utilizar la plataforma. Pero ¿cómo se aseguran dentro de la compañía de pues motivar a los empleados para que pues puedan, ¿no? Y quieran utilizar esta plataforma? A ver, realmente aquí hay un trabajo de adoption que es conjunto con nosotros también, conjuntamente con el cliente, de hacer pues, hackathons, hacemos eventos para que sepan cuál es el valor que pueden hacer con la aplicación y cómo usarlo en sus rutinas, que le llamamos nosotros, que son como los procesos existentes o reinventarlos. Y una de las cosas que principalmente es muy importante es todo el tema de que entiendan cómo se está, por qué se está sugiriendo esta decisión, que es todo el tema de explainability, que es un problema así genérico en la industria, de realmente intentar a veces no hacer el modelo súper complicado, avanzado, por muy accurate que sea, si después nadie puede entender cómo se está haciendo. Entonces hay mucha parte de socialización y también pues dentro de la aplicación puedes entender qué datos se ha usado, qué modelos hay detrás. Entonces la parte de explainability es muy importante para que la gente confíe y lo empiece a usar. La parte del dato que ya lo hemos tocado antes, pero continúa siendo súper importante que reconfíen que el dato es correcto y esto un poco viene de la validación del equipo que está trabajando con nosotros para hacer el rollout de la aplicación. Y finalmente, toda la parte más de que la aplicación sea intuitiva y que sea fácil de usar, también es muy importante. Por eso tenemos la versión móvil, tenemos la versión desktop, es la versión smartwatch también, pero bueno, menos útil a día de hoy. Ya veremos en un futuro. Y esto también ayuda bastante a la adoption. Hablabas antes de que la mayoría de vuestros clientes son del sector farma. ¿Para qué están utilizando esta plataforma o dónde están viendo los principales beneficios, ventajas de utilizar la plataforma de Ailey Labs? A ver, hay los casos de uso que son tradicionales casi en todas las industrias, como toda la parte más financiera, ¿no? De predicción de ventas, de optimización del top line, de return on investment, decisión bueno, resource allocation que le decimos, ¿no? Donde poner excesos de presupuesto y tal para maximizar el ROI. Tenemos la parte también de supply chain, que también es muy universal y en pharma también tiene bastante potencial. Y después tenemos casos de uso que son más específicos de pharma, como el tema más de portfolio optimization en R&D. Hacemos predicciones actualizadas con real-time data de external, de competidores, de los estudios mismos, para ir viendo cómo los productos en los que estás invirtiendo, desarrollando para hacer nuevas patentes, sí, cuál es la probabilidad de éxito. Y en base a esto vas tomando decisiones de dónde invertir más, si tienes que parar un producto, cuál es el time to market, lo ligamos con toda la parte de cleanups, de cuáles son pues cómo hacer la planificación de todos los estudios en las diferentes clínicas con pacientes, todo esto. Entonces, esto es un caso de uso muy específico de pharma que realmente pues está funcionando muy bien y tiene también mucho potencial. ¿Cuántos usuarios activos tiene la plataforma? Bueno, Es esto complicada. sí, es complicado. Bueno, es que no Claro, a nivel mundial. a nivel mundial. Es decir, no es un dato que compartimos públicamente, realmente. Creo que leí por algún sitio que eran como cerca de 40.000. ¿Puede ser? ¿38.000?
Va evolucionando, depende un poco porque al final tenemos diferentes clientes, hay clientes que estamos muy avanzados y ya estamos como muy en todas las áreas y allí tenemos un número bastante alto, y después otros clientes que estamos empezando y entonces empiezas por C-Level, que hay mucho menos Claro, usuarios, entonces vas expandiendo. porque ¿dónde estáis presentes del mundo? Tenemos oficina, el headquarters es Múnich. Sí. Entonces tenemos oficina en Barcelona y Madrid, que aquí sobre todo es Data Scientist, Data AI, pero también hay design y producto, un poco de todo. Después tenemos en Rumanía, en Cluj, que allí hay sobre todo para el más técnico, software development, también Data y AI. Y después estamos en Nueva York, que ahí está la parte más comercial, Customer Service y Business Impact, que le llamamos, ¿Y dónde tenéis más clientes o en qué país tenéis? en Estados Unidos. Entre Estados Unidos y Europa, principalmente. Y yo creo que ya, Marta, para ir terminando, 2 preguntitas, que ya se nos va el tiempo. Una sería, sobre todo dentro del mundo de la inteligencia artificial y también porque muchos de nuestros alumnos nos están escuchando, ¿cuáles son esos roles, que ves que más se están demandando y cómo ha evolucionado también, la demanda de roles de, sobre todo, de especialistas en inteligencia artificial? Pues, a ver, lo que vemos, o lo que he visto yo es que hace 15 años, cuando empezamos con todo esto de la analítica del dato y tal, el perfil que se necesitaba era el perfil que estaba curando el dato, que estaba calibrando los modelos, desarrollando los modelos con un código, con Python, con R, y un poco y construyendo el dashboard para visualización. Entonces, bueno, se continúa necesitando, pero cada vez hay menos necesidad de este perfil y más necesidad del perfil que esté más focalizado en negocio, en qué se puede hacer desde un punto de vista técnico, por tanto, se necesita este background técnico y esta parte de irse enterando cada 2 semanas que va cambiando, porque va cambiando todo muy rápido, por tanto, tener esa capacidad de entender en la parte técnica y entender la parte de negocio, dónde está el impacto y poder conectarlas ambas, validando el output, validando el input. Entonces, yo creo que este es el perfil que se necesita igual que el otro, pero cada vez más y hay menos gente en el mercado, nos cuesta más encontrar este perfil. Bueno, pues para que estén tranquilos nuestros alumnos, que sepan que su perfil sigue siendo de los más demandados que hay actualmente. Efectivamente, al final es súper importante, ¿no?, saber cuál es todo ese potencial que tiene la inteligencia artificial, pero ver cómo poder utilizarlo para resolver problemas actuales de negocio, ¿no? Y que pues los perfiles técnicos también tengan desarrolladas un poco más esas soft skills que tan necesarias son y que tan necesarias van a seguir siendo. Lo hablábamos justamente antes, que en el último informe del World Economic Forum del empleo del futuro, justamente el último había sido el primer año donde las skills 100% tecnológicas no eran las que más estaban creciendo, ¿no?, sino que hablábamos más de pensamiento analítico, pensamiento creativo, la parte de influencia, de liderazgo, ¿no?, que son skills también muy importantes que necesitan tener pues todos estos perfiles más técnicos, ¿no? Y ya, yo creo que yendo a la última pregunta, y vamos a ponernos futuristas, como a mí me gusta, que aquí no existe una respuesta correcta, pero ¿crees que estamos en un punto, viendo un poco también hacia pues cómo estamos evolucionando, ¿no?, y los nuevos avances que estamos viviendo, que vamos a llegar a ver compañías completamente dirigidas por una inteligencia artificial? ¿Qué pasará de aquí a unos años? No lo sabemos. Yo creo que potencialmente podría llegar ese momento, pero sí que es verdad que continuaremos necesitando a los humanos un poco por lo que hablábamos antes, todo el contexto de negocio. Sí que puedes llegar a pensar que la IA puede acabar aprendiendo de la toma de decisiones con una fase de X años, ¿no? Donde va viendo cómo se están tomando las decisiones, si son correctas, si no son correctas, cuál es el impacto y acabar maximizando también ese trabajo que de momento sigue siendo del humano. Si dejaremos de trabajar en estos sectores y será todo gestionado por IA, y creo que depende mucho de la parte técnica, cómo acabará siendo y el potencial, pero también la parte social, política, cómo acabamos alineando los incentivos, ¿no?, de estas empresas o de estos trabajadores con los incentivos más de la sociedad. Entonces, no lo sé, conclusión. Es que fíjate, es una pregunta
es complicada, o sea, porque lo que sí que estamos viendo es que efectivamente las funciones, ¿no?, de cada uno de los profesionales también están cambiando. Ahora tienes que saber qué tareas delegas a la inteligencia artificial, cuáles vas a hacer tú. Los equipos cada vez son más híbridos, humanos y agentes de inteligencia artificial. ¿Qué funciones hace la gente? ¿Qué funciones hace el humano? Y al final todas esas habilidades que a lo mejor antes no demandabas a un profesional, pues ahora las demandas mucho más, ¿no? Y van cambiando mucho los roles. Entonces yo creo que ahora tenemos una labor muy importante dentro de las organizaciones de ver cómo reestructuramos los equipos y sobre todo que al final no veo todavía el momento actual de que nos vaya a sustituir 100% la IA, pero sí claramente que nos va a sustituir una persona que sepa inteligencia artificial generativa más que nosotros, pues posiblemente sí, ¿no? Porque al final vas a ser muchísimo más productivo utilizando inteligencia artificial generativa. A ver, yo creo que a nivel técnico, nosotros nuestra visión como producto es que es la autonomía, es decir, que la gestión de la empresa y las decisiones más importantes, ¿no?, se acaben tomando de forma autónoma y estamos trabajando por ello. Todo lo que te comentaba, desde explainability, desde poner contexto, desde una cosa que no te he dicho, pero también cada vez que hay una decisión, decirte cuál es el impacto y el riesgo de esa decisión para que se sepa. Y estamos ya pilotando autonomía en ciertos temas como gestión de stock en algunos long tail products. Ya automáticamente se escriben en el Skin Access o el sistema de ERP y ya se toman las decisiones solas. Por tanto, yo creo que sí que es factible ir hacia allí. Y el tema es más, pues, cuánto tardaremos, y si llegaremos más por un tema político y de regulación, y si realmente en todas las decisiones se puede llegar allí. Porque en decisiones que son como más estratégicas, es donde se va a llevar mucho más tarde, y a día de hoy, Eiley, por ejemplo, se sienta en la mesa, ¿no?, en la reunión y da su opinión Junto al comité de dirección. junto al comité de dirección, pero no toma la decisión automáticamente en esas cosas estratégicas. ¿Cuándo esto llegará? Aquí yo creo que ya es más un tema más político, de control, y que yo personalmente creo que siempre pues, habrá un conjunto de gente. ¿Cuánta? No lo sé. Pues, seguramente será menos gente, pero necesitaremos gente validando los resultados y siendo accountable de cómo se está gestionando esa empresa. Pues yo creo que con eso nos quedamos, Marta. Muchísimas gracias, me ha encantado. Muchas gracias, un placer, gracias por invitarnos. La verdad es que ha sido un placer. Bueno, darle las gracias también, por supuesto, a todos los que nos escuchan todos los meses en All You Need Is Data, ya sea en YouTube o en Spotify. Recordaros y pediros, por favor, que si os ha gustado, le deis a like, os suscribáis y nos vemos a la próxima.